Cordial saludo a todos y gracias primeramente a los organizadores del Congreso por aprobar mi ponencia y permitirme exponer mi trabajo de investigación. Igualmente, gracias a todos los que muy amablemente se tomen el tiempo de escucharla. Mi ponencia se centra en el tema de las ventajas, desventajas y limitaciones de uso de los diccionarios bilingües en línea como recursos didácticos en la enseñanza de inglés como lengua extranjera en un contexto universitario y bajo un diseño de estudio de caso. Mi nombre es Hilda Huitrago, soy docente de inglés en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali y en la Universidad Libre Seccional Cali. Actualmente realizo un doctorado en investigación en humanidades, artes y educación en la Universidad de Castilla-La Mancha. En esta ponencia presentaré brevemente la problemática que dio origen a la investigación, las preguntas y objetivos, el marco teórico en el cual fue encuadrado este estudio, el diseño de investigación bajo el cual se hizo, los instrumentos y la muestra y, por supuesto, los resultados y las conclusiones obtenidas. Esta investigación tuvo como punto de partida las preocupaciones y frustraciones expresadas por algunos colegas respecto al uso y a veces, en su opinión, abuso que hacían algunos estudiantes de los traductores en línea para realizar diversas actividades. Según ellos, esto tenía resultados negativos que, en su opinión, afectaban los niveles de producción oral y escrita y la comprensión de lectura. Al indagar entre ellos sobre alternativas de uso de otras tecnologías, se encontraba una variedad de opiniones en torno al uso de otra herramienta que eran los diccionarios bilingües en línea. A medida que se fue avanzando en la revisión bibliográfica y se continuó solicitando información a los docentes sobre el uso de estas herramientas, se encontró que no había un claro conocimiento entre lo que era el uso de las tecnologías y su integración curricular en general y específicamente de los diccionarios bilingües en línea como instrumentos de enseñanza y aprendizaje. También se encontró que habían inconsistencias entre las decisiones pedagógicas de uso que ellos expresaban y el uso real que al parecer daban a los diccionarios bilingües en línea en sus clases. Por otro lado, se percibió que habían percepciones y expectativas que afectaban el aprovechamiento pedagógico de los diccionarios bilingües en línea. Todo esto generó 4 grandes preguntas de investigación que fueron: ¿qué diccionarios bilingües en línea usan los docentes universitarios de inglés como lengua extranjera y sobre todo cómo los usan? ¿Qué percepciones tienen los docentes sobre estas herramientas en cuanto a sus ventajas, desventajas y limitaciones de uso? ¿Qué intención de uso pedagógico de estos diccionarios bilingües en línea explicitan los docentes y en qué grado estas decisiones pedagógicas se reflejan realmente en el aula? ¿Y qué necesidades de formación tienen los docentes para poder integrar adecuadamente los diccionarios bilingües en línea en sus clases de inglés? Entonces, que el objetivo general fue describir esas percepciones, expectativas e intenciones de uso que explicitaban los docentes y analizar el uso e integración que estaban haciendo ellos de los diccionarios bilingües en línea en sus clases de inglés. Este objetivo general dio lugar a su vez a 3 grandes objetivos específicos que fueron: determinar las concepciones que los docentes tenían respecto a la integración curricular de los diccionarios bilingües en línea en las clases de inglés, describir las percepciones y expectativas de los docentes respecto a las ventajas, desventajas y limitaciones de uso de estos diccionarios e identificar las necesidades de formación de los docentes de inglés como lengua extranjera para lograr una adecuada integración curricular. La revisión de literatura y las indagaciones iniciales permitieron estructurar un marco teórico que giró alrededor de los temas
relacionados con el uso de integración curricular de las TIC, el papel de las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras, la clasificación y funciones de diferentes tipos de diccionarios bilingües en línea, los modelos de aceptación de tecnologías y de integración curricular, las necesidades de formación profesional de los docentes en cuanto al uso de las TIC y las percepciones y actitudes que los docentes tienen frente a la integración curricular de los diccionarios bilingües en línea. Teniendo en cuenta la problemática antes descrita y los objetivos de la investigación, se optó por realizar una investigación educativa que tuviera en cuenta el contexto en el que se estaba dando y esos propósitos, que fuera de tipo constructivista, cualitativo, inductivo e interpretativo, y que se tratara de un estudio de caso exploratorio y descriptivo. Exploratorio porque se estaba tratando un tema que inicialmente había sido poco estudiado, como era la integración curricular de los diccionarios bilingües en línea, y descriptivo porque otro de los propósitos de la investigación era comenzar a generar conocimiento respecto a ese tema. Para esta investigación se tuvieron en cuenta las fases de la investigación cualitativa propuestas por Rodríguez, Gil y García, que implican una fase preparatoria, o sea, la del diseño metodológico, el marco teórico, los objetivos. Después una fase de trabajo de campo y recogida de datos, una fase de análisis de datos, fase analítica y la fase informativa con la elaboración de los informes. Cada una de estas fases tuvo tareas específicas como fue la reflexión, el diseño, el acceso al campo, la recogida productiva de datos a través de 3 diferentes instrumentos, la reducción y transformación de los datos para obtener resultados y finalmente la elaboración del informe, que en este caso fue un trabajo final de grado. Como se dijo anteriormente, esta investigación fue de corte constructivista y cualitativo, lo cual implicó que se tomara la realidad como algo subjetivo y múltiple, que la investigadora estuviera inmersa en el contexto donde se estaba dando el estudio, o sea, en el departamento de idiomas de una universidad privada, que las reflexiones y los conceptos que fueran emergiendo inductivamente pudieran orientar el trabajo de investigación y que esto se diera dentro de un marco de flexibilidad, interactividad y profundidad analítica. Con el fin de robustecer la validez de la información obtenida, se diseñaron 3 instrumentos de recogida de datos que fueron un cuestionario, una entrevista semiestructurada y una observación de clases. Estos 3 instrumentos fueron diseñados a partir de constructos cognitivos, afectivos y comportamentales extraídos de diversos modelos de aceptación de tecnologías y de integración curricular de las TIC. Estos constructos fueron facilidad de uso percibida, utilidad percibida, expectativa de desempeño, actitud, intención de uso. La muestra estuvo compuesta por 4 docentes universitarios de inglés del Centro de Idiomas de la universidad antes mencionada, todos ellos licenciados en lenguas modernas, algunos de ellos con especialización y todos con más de 10 años de experiencia docente. Los criterios que se tuvieron en cuenta para su selección fueron la complementariedad de horarios con la investigadora, la accesibilidad y proximidad debido a que laboramos en el mismo contexto, la voluntad de participación y la relación que tienen con la investigadora. En cuanto al análisis de datos, se optó por un análisis temático, cualitativo y codificado con pasos muy específicos que implicaban
la codificación de datos con asignación de valores numéricos, desarrollo de libros de códigos, tabulación de datos y creación de bases de datos, creación de tablas de datos basados en las preguntas y respuestas del cuestionario, ingreso de códigos en tabla, análisis de datos, organización y observación de frecuencias, agrupación de respuestas similares en categorías establecidas y el reportar respuestas en forma narrativa. La estrategia analítica de los datos estuvo basada en la teoría fundamentada. Esto implicó un análisis inductivo, una clasificación teórica, la codificación selectiva de los datos, revisión de literatura, la escritura teórica y la generación de teoría formal. De nuevo, uno de los propósitos de este estudio era generar nuevos conocimientos acerca del tema de la integración curricular de los diccionarios bilingües en línea. Para la codificación de los datos se usó el software atlas.t y esta codificación de datos implicó datos de código sustantivo, código teórico y código in vivo. La codificación fue abierta, teórica y axial. El uso de este software permitió generar 3 redes semánticas. La primera de ellas fue la de los diccionarios bilingües en línea, ventajas y desventajas. El uso de este software permitió generar 3. La segunda red semántica tuvo que ver con el impacto de los diccionarios bilingües en línea en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La segunda red semántica tuvo que ver con el impacto de los diccionarios bilingües. Y por último, la tercera red semántica tuvo que ver con las percepciones de los docentes sobre los diccionarios bilingües en línea. Y por último, la tercera red semántica tuvo que ver con las percepciones de los docentes sobre los diccionarios. Los datos recogidos a través del cuestionario, la entrevista y las observaciones de clase fueron contrastados por medio de una matriz de triangulación. Esto se hizo con el fin de lograr una síntesis integrativa de todos los datos. Esta matriz tuvo en cuenta los constructos a partir de los cuales se habían elaborado los 3 instrumentos y algunos constructos emergentes durante la fase de análisis. Algunos de esos criterios o constructos fueron el uso de las TIC en clase, la utilidad de los diccionarios bilingües en línea. Algunos de esos criterios o constructos fueron el uso de las TIC en clase, la utilidad de los diccionarios bilingües, la facilidad de uso que los docentes percibían en cuanto a los diccionarios bilingües en línea, las actitudes tanto negativas como positivas que los docentes expresaban frente al uso de esta herramienta tecnológica, las actitudes tanto negativas como positivas que los docentes expresaban frente al uso de esta herramienta tecnológica, la intención de uso de los diccionarios bilingües en línea por parte de los docentes, la intención de uso de los diccionarios bilingües en línea por parte de los docentes, las expectativas de desempeño de los diccionarios bilingües en línea, las expectativas de desempeño de los diccionarios bilingües en línea, los diferentes usos que los profesores daban a los diccionarios bilingües en línea en su labor docente, los diferentes usos que los profesores daban a los diccionarios bilingües en línea en su labor docente,
El tipo de uso que se hacía de los diccionarios bilingües en línea en el aula de clase. El tipo de uso que se hacía de los diccionarios bilingües en línea en el aula de clase. Y por último, el nivel de integración curricular que se observaba respecto a los diccionarios bilingües en línea y algunos factores que parecían influir en esta integración. Y por último, el nivel de integración curricular. El análisis de las redes semánticas antes descritas y los datos contrastados a través de la matriz de triangulación arrojó los siguientes resultados en cuanto a las ventajas percibidas sobre los diccionarios bilingües en línea. Entonces, desde la perspectiva de los docentes de inglés como lengua extranjera o segunda lengua, se encontraba que los diccionarios bilingües en línea se ajustan a la labor docente y favorecen el aprendizaje autónomo, facilitan la verificación de significados y la consulta de pronunciación de palabras desconocidas, así como también la confirmación de su uso contextualizado, facilitan la planeación de clases y el diseño y elaboración de materiales didácticos, incorporan una gran variedad de funciones, son accesibles, confiables, versátiles, económicos, fáciles y rápidos de usar y en general favorecen la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. En cuanto a las desventajas percibidas alrededor del uso de los diccionarios bilingües en línea, se encontró que desde la perspectiva de los docentes, estos impactan negativamente la retención de conceptos por exceso de confianza en la accesibilidad de la información. También se encontró que afectan negativamente el desarrollo de habilidades lingüísticas asociadas a la escritura creativa y a la lectura inferencial. Por otro lado, los docentes opinan que se requiere una mayor capacitación, instrucción y supervisión para usar estas herramientas y que demandan un conocimiento suficiente de las funciones gramaticales de las palabras consultadas. Por otro lado, la mayor desventaja, en opinión de los docentes, es que estas herramientas dependen de la conexión a Internet. Las siguientes fueron las limitaciones de uso detectadas. Prejuicios de docentes frente al uso de dispositivos móviles debido a su potencial de distracción. Resistencia al cambio de roles generado entre docentes y estudiantes. Implementación de estrategias para restringir su uso. Temor de docentes a cuestionamiento de su autoridad y control. Temor e inseguridad de docentes al usar tecnologías emergentes frente a sus estudiantes. Enfrentamiento de intereses y necesidades de uso entre los docentes y los estudiantes y falta de planeación de actividades que promuevan y requieran su uso. Las conclusiones derivadas del análisis de los hallazgos fueron las siguientes. Los diccionarios bilingües en línea ofrecen una variedad de ventajas tanto a docentes como a estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua o de una lengua extranjera. Las decisiones pedagógicas implementadas en el aula no exigen ni promueven el uso de los diccionarios bilingües en línea. Los temores y prejuicios impactan negativamente la integración curricular de estas herramientas en las clases de inglés, ya que previene un uso intencional y efectivo. Se evidencia la necesidad de diseñar e implementar programas de formación teórico-prácticos que capaciten y empoderen a los docentes para que usen en forma intencional, sistemática, efectiva y confiada los diccionarios bilingües en línea en el aula de clase. Las conclusiones antes mencionadas permitieron formular estas recomendaciones. Primero, deben diseñarse actividades de uso de los diccionarios bilingües en línea que permitan a los estudiantes familiarizarse con sus funciones. Segundo, es necesario reforzar la comprensión de las diferentes funciones gramaticales de los vocablos para incrementar la eficiencia en la búsqueda. Y tercero, deben implementarse programas de formación para que los docentes desarrollen y fortalezcan sus competencias didácticas y digitales para reducir prejuicios y aumentar la seguridad al usar los diccionarios bilingües en línea en clase
potenciando así sus ventajas como recurso educativo. Les agradezco su amable atención. Les agradezco su amable atención. Les agradezco su amable atención.